buenas tardes. Sean bienvenidos al ciclo de conferencias de la Unidad Educativa León Tolstoy, División Estudios Superiores. Hoy, 10 de agosto del presente año, tenemos el placer de presentar la conferencia La ciencia y las terapias alternativas a cargo del licenciado en Psicología Raúl Manuel Campos Casas. Él es psicólogo clínico egresado del Centro Educativo de Puebla, psicoterapeuta, emprendedor, conferencista, capacitador, promotor cultural y servidor público de nuestro honorable Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, terapeuta biodecodificador del Centro CAMLA, terapeuta sanador con ángeles del Centro Holístico Elohim, terapeuta psicocorporal del Centro Akasha México, terapeuta de bioenergía áurea del Centro Quillemé y de la Universidad de Coatzacoalcos. Cuenta con diferentes diplomados en masajes, terapias de spa, así como ser líder de yoga de la risa. Sin más que agregar, cedo la palabra al psicólogo Raúl Campos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta pequeña conferencia en la que vamos a abordar algunos temas bastante interesantes. Yo quiero agradecer primeramente a la administración de esta escuela por invitarme a participar en este gran ciclo y pues abrirme las puertas para poder compartir un poquito de lo que es mi experiencia y mi conocimiento y sobre todo de cómo poder llegar al final de cuentas a entender que tanto la ciencia como la espiritualidad o la medicina alternativa deben de trabajar en conjunto y no seguir peleados. Muy bien, para ello, bueno, pues todos los seres humanos buscamos el bienestar físico, mental y emocional, espiritual. Entonces, a lo largo de toda la historia del ser humano, se ha ido haciendo un legado y un gran bosquejo de todo el cuerpo humano, cómo se ha ido viendo, cómo ha ido desarrollándose y la manera en cómo se enferma y cómo se cura, ¿ok? Entonces, bueno, a lo largo de toda esta historia, la medicina ha tomado dos corrientes principalmente, aunque la medicina realmente es muy amplia. Vamos a hablar aquí, nos vamos a enfocar un poquito desde la perspectiva de la ciencia, de la medicina alopática y la parte holística de la medicina alternativa. Aquí es donde nos preguntamos, ¿opuestas o complementarias? Cada uno de ustedes, ¿cómo lo ha visto? Me gustaría que hicieran una pequeña reflexión acerca de qué es para ustedes la medicina alopática o la medicina tradicional y la medicina alternativa, y si alguno de ustedes ha recurrido a alguna de estas dos corrientes y si le ha funcionado o no le ha funcionado. Si pudiéramos estar ahorita interactuando, nos podríamos dar cuenta que a lo mejor un número muy equitativo de personas podría estar con tendencia hacia la alopatía o hacia la medicina alternativa en igual medida. Y esta situación ha sucedido a lo largo de muchísimos siglos en la que no nos hemos bien puesto de acuerdo sobre estas dos corrientes y la influencia de una y sobre otras. Sin embargo, podemos encontrar casos de éxito en una y otros fracasos o procesos de aprendizaje en la misma corriente. Las dos han pasado por el mismo proceso. Ambas fundamentan su acción terapéutica bajo diferentes enfoques y bueno, ahorita vamos a ir viendo los diferentes enfoques de cada uno. Para ello, tenemos la medicina alópata. La medicina alopática se basa fundamentalmente en tratar enfermedades a través de drogas que actúen por el mecanismo de los contrarios. ¿Qué es esto? Una simple gripa, llego con el médico, me ve, toma la temperatura, el peso, la estatura, bla, 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 todo este proceso. Y entonces, ¿qué hace? Trabajar con el contrario. Si tú tienes una fiebre, necesito algo que baje tu temperatura. Y entonces a través de ello empiezan a jugar con esta parte. Desgraciadamente, la medicina alopática le ha dado un enfoque químico, no tanto desde la bioquímica, que es la química de vida y de todos los seres vivos, sino a través de ahora esta química artificial que hemos ido creando y generando los seres humanos a lo largo de toda esta historia, siempre con el objetivo de curar y restablecer la salud del cuerpo. Sin embargo,
Aquí la situación que hemos visto, por ejemplo, el doctor Eduard Bach, que era un médico totalmente tradicional, fue el líder del laboratorio de epidemiología más importante en el mundo en su historia y en su época. Él empezó a trabajar precisamente con la medicina alópata como cualquier otro médico. Sin embargo, se dio cuenta que llegaba un paciente y entonces le decía, a ver, ¿qué te pasa? Me duele la cabeza. Ok, te vas a tomar este medicamento. Iba el paciente, se tomaba este medicamento y regresaba a su siguiente consulta. Ay, el doctor Bach le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Y cómo, ¿qué has sentido? Dice, no, mira, sabes que muy bien, me tomo bien la pastilla, se me quita la cabeza, pero me empieza a arder el estómago. A ver, toma esto para el estómago. Le da otro tratamiento, regresa el paciente. ¿Cómo vas de tu estómago? Bien, pero es que ahora ya me duele el hígado, y a la siguiente el riñón, y del riñón a la cabeza otra vez. Y era un ciclo constante de enfermedad tras enfermedad. De hecho, el doctor Eduard Bach, siendo todo un científico, es de los precursores de la medicina, de la psicosomática, donde él habla precisamente de la integración del cuerpo y la mente y cómo se afecta la mente y la emoción en el cuerpo y el cuerpo en la emoción y en la mente. Entonces, él era hijo de un médico alópata y entonces toma las investigaciones de su padre y empieza a generar un protocolo de investigación a través de flores principalmente y algunas plantas. Total, destila 38 plantas y empieza a trabajar con sus mismos pacientes buscando una mejor respuesta. Llega el de la cabeza y le dice, oye, ¿cómo sigues? No, pues muy bien, mira, ya me siento mucho mejor. Bueno, ahora vas a tomar estas gotitas. Estas gotitas van a empezar a ayudarte a controlar el dolor de cabeza. Empieza el protocolo y otra vez llega el paciente y le dice, oye, ¿cómo te sientes? Muy bien, maravillosamente bien, ya no me duele la cabeza, pero ¿qué crees? Y el doctor Bach, ahí viene la parte negativa. Y pues para su mayor sorpresa fue que no fue así. Le dice el paciente, me concentro mejor, tengo mejor memoria, me enfoco mejor. ¡Wow! A ver, tú, el de los riñones, ¿cómo sigues? ¿Cómo vas con tus gotitas? No, me siento muy bien, mira, ya voy al baño, ya no me arde, no me duele. Pero ¿sabes qué me doy cuenta? Me he tomado las gotitas y yo pues suelo ser una persona muy insegura. Entonces, me tomo las gotitas y en un poco tiempo me siento más seguro, me he atrevido a decir cosas, me he atrevido a enfrentar otras cosas que antes no hacía y me he dado cuenta que ha sido después de la toma de mis gotitas. Entonces, el doctor Eduard Bach empieza un protocolo de investigación muy profundo desde la perspectiva científica y entonces él se da cuenta que las gotitas trabajaban directamente con los pensamientos y las emociones negativas o reprimidas de las personas que pasaban por todo un proceso de depuración más empático y al final restablecían su salud física. Y entonces se desarrolla la técnica de las flores de Bach, ¿no? Entonces ese es un pequeño ejemplo de cómo la medicina alópata ha tenido que retomar la base de las medicinas tradicionales, alternativas y o complementarias, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de la medicina alternativa o cómo la OMS lo ha manejado, la Organización Mundial de la Salud. Se conoce ahora con las siglas como MAC, que es medicinas alternativas y complementarias. Entonces, las medicinas alternativas y complementarias plantean un enfoque más integrista y sostiene que no hay enfermedades, sino enfermos. ¿Qué significa esto? Vamos a delimitar de una generalidad de lo que se ve en una enfermedad para entender a un enfermo y su proceso individual dentro de esta generalidad. ¿Ok? Entonces, por eso, en un abordaje médico de cualquiera de las medicinas alternativas o complementarias, podremos ver que para 10 pacientes hipertensos, diabéticos, asmáticos, lo que sea, habrá seguramente 10 o más tratamientos diferentes. ¿Por qué? Porque la medicina alternativa y complementaria se enfoca en el individuo y la medicina alópata en el contexto y en los síntomas generales.
Desde ahí vamos viendo ya un poquito de esas diferencias. Ahora, la medicina oficial o la medicina tradicional o alópata se basa su tratamiento principalmente en la dolencia que aqueja al paciente. El doctor Bach decía que la medicina tenía que evolucionar de atender solamente el síntoma o lo que aqueja, la dolencia que aqueja al paciente, y recuperar su salud a través de un medio más empático. Entonces, en este tipo de tratamientos se enfoca más en la enfermedad y no tanto en el individuo, porque, como comentamos, todas estas características generales que ve la medicina alópata lo maneja desde esa generalidad. Entonces, ve a la enfermedad, pero no al individuo. En ese sentido, entonces se considera que es mecanicista y regionalista. Hace foco en la región anatómica del conflicto, o sea, precisamente en qué proceso estamos viviendo actualmente. La pandemia en la que estamos viviendo se centra en una situación de una epidemia regionalizada que creció y que se descontroló y que ahorita estamos viviendo estas consecuencias, y sin embargo estas consecuencias nos están permitiendo evolucionar para desarrollar nuevas herramientas de aprendizaje, de desarrollo social o de crecimiento y de unión de las comunidades en el mundo. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. Les voy a poner una comparativa de la medicina tradicional con la medicina alternativa. La medicina tradicional maneja especialidades clínicas. Las especialidades clínicas son esta parte que necesito, voy con el médico general, tengo un problema en vías respiratorias, pero el médico general detecta que es algo más allá que su generalidad como médico general puede atender y lo manda a una especialidad, con el neumólogo o con el especialista, el oncólogo o el otorrinolaringólogo o X, una especialidad determinada que ve una enfermedad determinada en el cuerpo. Al igual ve especialidades quirúrgicas. No es lo mismo hacer una operación de corazón abierto que una lobotomía o que una pequeña incisión de un adolescente que se cayó en la patineta, se fracturó el brazo y se cortó la mejilla, la ceja, y le tuvieron que poner 3 puntadas. Todas estas partes son especialidades quirúrgicas. Las especialidades clínico-quirúrgicas ya son especialidades mucho más fuertes dentro del ámbito médico y que conllevan, sí, ya grandes estudios, gran experiencia, y entonces sí tener una especialidad, valga la redundancia, bastante específica, que resuelva un problema más determinado en el organismo. Y las especialidades de laboratorio, que bueno, todo el mundo hemos tenido que sacarnos un examen de sangre, de orina, un exudado, X situaciones. Entonces también dentro del laboratorio hay diferentes especialidades. No es lo mismo el laboratorista especialista en virus que en bacterias, que en hongos, que en órganos, que en sistemas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también se va viendo desde especialidades en laboratorio. Ahora, la medicina alternativa, al ser muy amplia, la podemos dividir prácticamente, actualmente, en 4 puntos, que es la homeopatía, la acupuntura, la quiropráctica y los masajes. La homeopatía va a ser todo este proceso de transformación y destilación de las plantas para poder crear mezclas bioquímicas para resolver alguna situación determinada. La acupuntura también tiene sus diferentes variantes. Puede ser la acupuntura con agujas, la digitoacupuntura, la reflexología es parte de la acupuntura, por ejemplo, o la digitopuntura. Cada una son diferentes y bueno, ¿qué es? Son estimular terminaciones nerviosas o terminaciones energéticas para desbloquear algún proceso que en el cuerpo, la mente o el espíritu esté bloqueando el desarrollo
completo de cualquier persona, lo que en la medicina tradicional se le llama enfermedad, en la medicina alternativa es un bloqueo. Ahora, la quiropráctica también se divide muy fuertemente, muy ampliamente en diferentes aspectos. Y bueno, la quiropráctica trabaja el ajuste del cuerpo a través de movimientos específicos que permitan restablecer los sistemas del cuerpo. Y la terapia de masajes, que también es sumamente amplia, se dedica a estimular la piel, los músculos, los nervios y el sistema óseo a través de una manipulación manual de acuerdo a un ritmo, de acuerdo a una temperatura, de acuerdo a una presión determinada que se adapta también a la estructura corporal o al proceso, ya si es hombre, si es mujer, su edad, se va adaptando, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver dentro de las medicinas alternativas y complementarias el consultante pasivo o activo. Ya que bueno, en la medicina alternativa se trabaja en los aspectos preventivos del paciente, orientado en las dietas, la calidad de vida, la actividad física y la estabilidad emocional. Como ven, la medicina alternativa busca un ambiente integral, no tan específico, más bien integral. ¿Cómo puedo desarrollar una técnica que trabaja a nivel del cuerpo, de la mente y de la emoción o el espíritu, ¿no? Entonces, en la medicina alternativa, el paciente pasa a ser una parte muy activa, deja de ser activo, ¿ok? De la parte de la palabra pasivo viene la palabra paciente, que es lo que utiliza la medicina alopática como concepto a la persona que va a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que ser pasivo, no puede opinar, no puede decir más allá, más que lo que el médico controle dentro de su especialidad y su generalidad. En la medicina alternativa, el paciente toma a ser una parte activa y entonces se involucra en su proceso, en la autorresponsabilidad de los suplementos, en la continuidad de su tratamiento y además los terapeutas o los médicos alternativos o complementarios involucran mucho en sus pacientes en enseñarles a cómo ellos mismos poder crear recetas, alimentos, suplementos, cataplasmas, aceites, etcétera, que ellos mismos puedan crear y construir o desarrollar dentro de su propio ambiente y generar su propia proceso de sanación con la misma experiencia que van teniendo, ¿ok? Entonces, como ven, en la medicina alopática el paciente es pasivo y no participa, y en la medicina alternativa y complementaria no es un paciente, es una persona activa que se involucra en su proceso y aprende de él. Y como es integral, vamos entendiendo que desde nuestros pensamientos y nuestras emociones afectaron a nuestro cuerpo de esta manera y que vamos a restablecer al cuerpo también, no solamente con los suplementos o medicamentos homeopáticos o herbolarios o las flores de Bach X o los diferentes sistemas florales, sino que también una manera de pensar, de sentir y de actuar diferente que se complementen en una respuesta integral, en un beneficio completo para todos los seres que lo practiquen, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno de las medicinas alternativas y complementarias es que al no estar acreditadas o nomencladas en obras sociales, en su mayoría, permiten al médico trabajar 1 hora o más en la consulta con su paciente. ¿Esto qué significa? Que el enfoque y el tiempo que se le puede dar más a un consultante, en la medicina alternativa también se le llama consultante, cómo se va involucrando y cómo el tiempo puede ser mayor, que desgraciadamente hay muchos médicos que se han deshumanizado y entonces ya nada más se dedican
¿qué sientes esto y el otro? Y entonces ya nada más se dedican a prescribir, toman medida, toman temperatura, o sea, ya nada más es muy frío y es muy lineal y tienes esto, te vas a tomar esto y se acabó. Y bueno, en la medicina alternativa y complementaria sí hay mucho más empatía, ¿no? Ahora, la Organización Mundial de la Salud define a la medicina alternativa complementaria como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya nos le dio un respaldo completo y total a la medicina alternativa. Algo que décadas anteriores no se le daba, se le veía como brujería, como espiritualidad, como usos y costumbres de cierto pueblo y que no se le daba un respaldo para ello. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, las medicinas tradicionales son la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, que es de la India, la homeopatía, la fitoterapia, la medicina unani, la medicina naturalista y determinadas técnicas manuales como la tuina, la osteopatía, el muay thai y las medicinas alternativas y complementarias plantean un enfoque más integrista y sostienen que no hay enfermedades sino enfermos. Por eso, en un caso de abordaje médico de cualquiera de las medicinas alternativas y complementarias, podremos ver que para 10 pacientes hipertensos, diabéticos o asmáticos habrá seguramente 10 tratamientos diferentes, como lo comentamos anteriormente. ¿Ok? Aquí vamos a entrar ahora a una parte donde puede generarse un poquito de polémica y estaría padrísimo que me hicieran llegar sus comentarios y poder yo también leerlos y bueno, a lo mejor en dado caso poderles contestar o ver la manera en que podríamos estar en contacto para que de esas dudas pudieran ampliarse un poco más. Entonces vamos a hablar un poco de las dudas y mitos que existen en esta parte. Existen los mitos y las dudas respecto a las medicinas alternativas. Principalmente se considera que no cuentan con suficiente sustento científico. Desgraciadamente no se ha podido comprobar científicamente ciertos procesos que se manejan de manera espiritual, como se le llaman, y esto es lo que en dado caso ha hecho que se desacredite un poco esta parte. Sin embargo, la ciencia actual no podría ser ni entenderse sin todo ese legado de la medicina antigua a la que se le llama medicina alternativa y o complementaria, ¿no? Entonces, esto es un grandísimo error, ya que las plantas y fitomedicamentos cuentan con prestigiosas revistas especializadas en la temática para la publicación de sus trabajos. Entonces, las sales y minerales que se utilizan actualmente en la medicina están basadas en las plantas y en los animales de manera bioquímica y orgánica natural y ahora se han sintetizado para convertirlas en una química no orgánica. Entonces allí es donde más bien hay una desacreditación por intereses económicos y poder decir que solamente esta parte que es económicamente activa y genera grandes dividendos a los médicos y a los laboratorios clínicos, y que me perdonen, pero sí es cierto, y aquí nombro a mi maestra de naturismo y nutrición cuando nos decía que no era la farmacia, era la farmacia. ¿Por qué? Porque sí te cura de una cosa, pero te enferma de otra para que tú continúes consumiendo y consumiendo. En contrapunto con la medicina alternativa y complementaria, busca el que se rehabilite totalmente al individuo desde un aspecto físico, mental y emocional, espiritual, y que el paciente, al ser activo, deja de ser
paciente se convierte en activo y entonces es parte importante de su restablecimiento y de su responsabilidad con su propia salud. ¿Ok? También habitualmente la gente cree que si no las comercializan los laboratorios más importantes es porque estas medicinas no actúan. Sin embargo, déjenme decirles, en México existe uno de los laboratorios de suplementos naturistas más grandes del mundo, que compite con los laboratorios de Alemania, de Canadá, de Inglaterra y de muchas otras partes del mundo. Y es una marca mexicana que está en Monterrey y que compite en el mundo. Y que en México estos mismos suplementos de alta calidad tienen un precio muchísimo mayor que otros suplementos europeos, por ejemplo, una enzima de papaína alemana cuesta alrededor de 200 pesos. La misma enzima, con los mismos número de comprimidos, está en un promedio de entre 80 y 100 pesos. Entonces, ¿están viendo el gran margen? Tenemos en México uno de los mejores laboratorios con productos de calidad, orgánicos, certificados, a un precio súper accesible. Pero erróneamente pensamos que si no es de un laboratorio importante o cuesta mucho dinero, no me va a restablecer mi salud. Y entonces es un error enorme esto, ¿no? Entonces, puesto que los laboratorios más importantes suelen no comercializar estos productos porque no se pueden patentar. No puedes patentar el beneficio de una planta y utilizar esa planta para curarte. Pero sí puedes tomar esa planta, sintetizarla químicamente y entonces transformarla y entonces sí cobrarla. Ese es uno de los principales problemas y conflictos entre la medicina alternativa y la medicina alópata, ¿no? Ahora, existen ciertas dudas sobre poder fundamentar la eficiencia de la medicina alternativa para curar, pues ya que muchos fitomedicamentos son de primera elección en patologías convencionales. O sea, que muchas veces abordamos esta parte de decir, voy a tomarme el té de la abuela para que se me quite el dolor de la panza, ¿ok? Entonces, es una elección primaria. Y para patologías generales también, ¿no? Entonces, esto quizá de un modo o de otro deja generalizar un panorama y podemos decir que los medicamentos fitoterápicos tienen una alta eficiencia o procesos crónicos y no tanto en situaciones agudas. En cambio, los productos químicos suelen ser muy eficaces en patologías agudas, por ejemplo, un antibiótico o un analgésico, pero no lo son tanto en enfermedades crónicas, donde su prescripción puede generar efectos colaterales importantes. Aquí es en el punto donde confluyen las dos. Yo no estoy desvirtuando a una ni exaltando a la otra. Estamos buscando el punto de empatía donde las dos puedan trabajar en conjunto. Entonces, si estamos viendo que, por ejemplo, en los fitomedicamentos como un té, un cataplasma, un aceite esencial X, estas situaciones nos pueden ayudar en procesos degenerativos del cuerpo que no afecten colateralmente a otros órganos o sistemas. Pero el problema es que el proceso puede ser lento y que, realmente para patologías agudas, muy fuertes y avanzadas, sí la medicina alternativa se encuentra limitada, pero sigue teniendo un área de influencia. Aquí donde tenemos patologías agudas, donde sí se necesitan medicamentos más invasivos, donde se necesita ya hacer cirugías, extraer órganos, implantes X, lo que se vaya a necesitar, aquí sí la medicina es el top del top y sí tenemos que seguir ahí esa parte, ¿no? Los antibióticos y los analgésicos que van a permitir combatir estas patologías agudas pueden verse también, no contrarrestados, sino trabajando en complemento con la medicina alternativa para proteger otros órganos y aparatos que estos medicamentos puedan ser muy agresivos. Por ejemplo,
Todo el mundo conocemos esa pastilla que nos tomamos en ayunas o la cápsula que nos tomamos en ayunas todos los días para la gastritis y para la colitis y todo ese rollo. Y hay muchos comerciales a través de ella. Bueno, ¿qué pasa si les digo que pongan en una licuadora o en un extractor de jugos una papa como de este tamaño aproximadamente y hacer el jugo de 3 a 5 zanahorias pequeñas jugueras y hacemos un jugo mezclado de esto y lo tomamos en ayunas? Pues olvídense, por lo menos, si lo hacemos por 10 a 15 días, olvídense de su omeprazol, de su medicamento, cada 6 meses. Es un tratamiento que se hace 2 veces al año. La bioquímica de este jugo recubre todo el conducto gastrointestinal. Cualquier proceso de infección lo abre, lo limpia, lo cicatriza y lo recubre por 6 meses. De esta manera dejamos de consumir un medicamento que a la larga nos puede hacer daño y dependencia. Por el otro lado, estoy ayudándole a mi cuerpo de manera orgánica, y si necesito tomar algún antibiótico, algún analgésico o alguna situación que sea invasiva a mi estómago, ya voy a estar previamente protegido por la medicina alternativa o complementaria de la jugoterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí es donde podemos sí trabajar con ambas. No es que las peleemos, ni que las echemos a pelear, ni ver cuál es mejor que la otra, sino más bien entender cuál es más funcional para mí, para mi familia, y cómo puedo utilizar ambas para poder restablecer mi salud. De modo que ambos tratamientos deben ser complementarios a los nutrigenómicos, que son moléculas presentes en alimentos de origen vegetal, o sea, fitoquímicos, capaces de modificar genes que expresan determinadas enfermedades. Podríamos orientarlo con remedios preventivos de enfermedades y, llegado el caso, como complemento de otros tratamientos, cuando la enfermedad ya está instalada, ¿no? Entonces, pues realmente ese es el punto a los que queríamos llegar. ¿Cómo trabajan estos dos ámbitos? En la medicina alternativa se ha ido también creando ahora nuevos modelos también educativos, que ya también hay certificaciones por medio de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, por medio de universidades y sus investigaciones en herbolaria, en aceites esenciales, en todo este tipo de procesos naturales, van certificándote para que tú puedas ir conociendo y utilizando estos aspectos de la medicina alternativa y o complementaria en ti, en tu persona, o desarrollar también una carrera terapéutica a través de ello. Aquí lo más interesante sería que, bueno, en los planes académicos, poder retomar la medicina alternativa y complementaria en conjunto con la ciencia de la salud y poder crear planes de estudios empáticos en estas dos ramas o especialidades que puedan trabajar en proyectos o en problemáticas o en enfermedades específicas para el desarrollo del bienestar de los seres humanos, de los animales y de las mismas plantas. Y ahorita que retomo rápido la parte de los animalitos, ¿por qué? Porque el doctor Bach también desarrolló un protocolo porque se dio cuenta que las mascotas o los animalitos también se veían beneficiados de las flores de Bach. Entonces, hay veterinarios que ya utilizan aromaterapia, que utilizan flores de Bach, que hay masajes para diferentes tipos de animalitos y poderlos estimular. Entonces, hay una gran variedad. La medicina alternativa y complementaria sigue creciendo. Por ejemplo, uno de los más grandes errores en el sistema de salud de nuestro país es de que la quiropraxia y la masoterapia o la terapia de masajes no se toman como ciencia, ni como medicina, ni como procesos para la recuperación del cuerpo desde una manera científica, cuando la mayor parte de los países en Europa ya están certificados, ya son parte de... Y además existe también en el sistema educativo ya toda una certificación para poder aprender todo esto de manera científica, orgánica,
y con la evolución del pensamiento que tenemos, quitándole la magia, ¿no? Porque pues la magia no es otra cosa más que la intención y la pasión con la que puedo hacer yo las cosas y compartirla y contagiar a los demás. Entonces, aquí es lo que a mí me gustaría mucho, poder llegar a muchas personas y que pudiéramos crear plataformas de desarrollo de salud más empáticas, más abiertas, donde nuestro proceso de la ciencia y toda esta historia que la ciencia ha formado, podamos pulirla y volver a humanizar a los médicos y hacerles ver también que el espíritu y la emoción de los seres humanos también es muy importante, y no solamente el restablecerse físicamente. Y a la medicina alternativa, poder empezar a quitarle ese aspecto mágico, no sé, irreal, y entonces sí aterrizarlo en esta parte empática que la misma naturaleza nos da para restablecer nuestra salud de manera empática. Y encontrar realmente la vía y el camino correcto para poder crear procesos de aprendizaje en que se manejen las dos. Pues yo agradezco mucho esta parte de que me hayan podido escuchar. Yo ya nada más les dejo con una pequeña oración de gracia y de gratitud que dice así: gracias al universo por lo que soy, por lo que tengo, por lo que aprendo, por lo vivido, por los regalos que recibo y por los que vienen en camino. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir este espacio. Espero haber podido haber nutrido algo en su mente, en su corazón y en su espíritu. Y estoy a sus órdenes. Yo soy el licenciado Raúl Manuel Campos Casas y pues sí, psicólogo clínico, médico alternativo, conferencista, docente, estoy desarrollando proyectos para restablecer, por ejemplo, la economía aquí en Cuautitlán Izcalli. Y bueno, todo lo que ustedes quieran, estoy a sus órdenes. Invítenme a trabajar con ustedes, me encanta trabajar en colectivo y que podamos unir fuerzas para que todos podamos crecer y restablecernos física, mental y espiritualmente. Muchísimas gracias. Pues bueno, seguimos con la sesión de preguntas y comentarios, licenciado Raúl. Bienvenido. La primera pregunta es por Oscar Rocha y nos pregunta: ¿y cómo tratar un trastorno el cual hace efectos parasintomáticos en su físico? Ok, bien. Precisamente aquí es donde hablábamos de dónde se debe de equilibrar. Para síntomas parasintomáticos necesitamos sí tener un diagnóstico médico, ok, es importantísimo. En la medicina alternativa uno de los primeros preceptos es jamás ir en contra del tratamiento científico médico, porque es el que está respaldado por la ley. Entonces jamás podemos ir en contra de ello ni tampoco modificarlo. Nosotros debemos de respetarlo. Sin embargo, en la medicina alternativa somos el complemento para poder resolver este tipo de situaciones. Entonces, aquí precisamente uno de los puntos es esto, las situaciones parasintomáticas. Entonces, ahí es donde empieza mucho este conflicto. Es donde debemos de aprender y desarrollar esos puentes. En mi consultorio, en el Centro de Alternativas para la Salud Triskel, trabajamos con esta parte y hemos ido desarrollándonos, creando esta investigación con diferentes especialistas. Hemos hasta creado proyectos donde hemos fusionado el arte, hemos fusionado la psicología clínica, la danza, la medicina homeopática, y hemos desarrollado proyectos integrales donde hemos ido buscando ir uniendo estas dos partes. Falta mucho camino por recorrer y por eso es que pongo sobre la mesa quien quiere venir a trabajar para desarrollar esta plataforma y crear procesos y protocolos de investigación donde podamos empatizar y equilibrar estos dos puntos y no seguirnos peleando. Agradecemos pues su visita. Ahora lo manda a saludar su alumno Alfredo Nieto del tercer cuatrimestre de pedagogía. El Alfred. Mireya Canuto con el comentario: excelente profesor, somos un todo integrado. Gracias. Y Joel Abraham de tercer cuatrimestre de la maestría en educación. Gracias por su tiempo, licenciado Raúl. Muy interesante el tema.
Muchas gracias. Nos da tiempo todavía de otra pregunta Sí, a cargo y dice, ¿por qué los médicos no comprueban por su cuenta los efectos de las sustancias que usted comenta? Ok, porque ya están comprobadas. Es que ya no hay que hacerlo, ya hay protocolos de investigación a nivel mundial donde todas estas sustancias ya están comprobadas su efectividad. Como les digo, la medicina actual a través de sales y de químicos sintéticos ha ido sacando las sustancias activas de las plantas o de los animales para poder crear su sintético. Pero para poder llegar a ello tuvieron que haber analizado. Primero analizaron una plantita, y si le hago esto, y si la sudo, si la destilo, si la quemo, si se pasa todo un protocolo de investigación. Ustedes pueden investigarlo y realmente, principalmente en Europa, muchos años, los árabes, por ejemplo, también son grandes precursores de la medicina actual, donde ellos también tuvieron grandes investigaciones de todas estas plantas. ¿Qué pasa? Vuelvo a lo mismo. Los laboratorios no permiten que estos protocolos de investigación lleguen a la luz. ¿Por qué? Porque ellos pagan millones y millones de pesos por estos protocolos de investigación y tener estos sembradíos, huertos, bla, 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 donde tienen estas plantas, donde las analizan y donde buscan crear sintéticamente esta parte. Pero ya existen y mucho. No sale a la luz, pero sí existe. Gracias. De nada. Mimi Gallegos, del 9º cuatrimestre de Pedagogía, nos hace un comentario donde dice, también hay terapias alternativas, psicológicas como la meditación, relajación, fisioterapia, que busca conocer más el interior de cada persona para intentar aplicar soluciones a diversos problemas que pasan diariamente. El estudiante Víctor Vázquez dice que la medicina alopática es un tipo de medicina usada por los homeópatas y se refiere al uso médico de integrantes activos o de intervenciones físicas para tratar los síntomas o enfermedades. Exactamente, los síntomas o enfermedades. Genial, claro. Aquí les quiero hacer un último comentario. Aguas. Porque también el que sea orgánico o natural no significa que no también tenga consecuencias. Y no significa que no también me intoxique mi cuerpo y me pueda matar. Aguas. Por eso es muy importante que también en los ámbitos educativos sí se desarrollen estos planes y programas. La Universidad de Chapingo tiene un estudio impresionante del Borlage y de todo esto que nos preguntaban anteriormente. Pero no nada más es esta universidad, hay mucha investigación alrededor de todo esto y sí, si es orgánico y natural también tiene sus reservas y tenemos que aprender a utilizarlo y cuáles son los lineamientos. En mi ficha clínica pregunto por las alergias precisamente para saber qué puedo utilizar y qué no puedo utilizar. Hay gente que es alérgica al aceite de menta, le pongo el aceite de menta y se pone todo mal. Y hay gente que le pongo aceite de menta y es lo mejor que puede recibir. Entonces sí tenemos que aprender a utilizarlas de forma correcta, ambas, y aprender a estudiarlas, desarrollarlas y evolucionar en conjunto las dos. Siguiente pregunta, nos hacen, ¿qué recomiendan los médicos alternativos cuando sus medicamentos no logran el resultado? Algún especialista. Dentro de la misma medicina alternativa hay diferentes corrientes y cada quien se va especializando en diferentes situaciones. Este es otro de los puntos. Debemos de ser multidisciplinarios, ¿ok? Entonces, la medicina alternativa, cuando ve que su proceso de sanación no está siendo el correcto, está obligado a canalizarlo con otro terapeuta o con el médico, ¿no? Por ejemplo, ha habido veces que me han pedido un masaje, pero empiezo a tocar y sentir y digo, a ver, espérame, ¿tienes un problema en la columna? Sí, es que me dio un golpe y, ¿sabes qué? Espérame, no te puedo dar un masaje si tú no vas con un médico ortopedista y el médico ortopedista me da por escrito una autorización para darte un masaje y qué tipo de masaje te puedo dar. ¿Por qué? Porque muchas veces también, es lo que les digo, necesitamos trabajar en conjunto ambas partes, validarnos y respaldarnos una con la otra dentro de nuestras especialidades y en conjunto trabajarlo. Es la única manera en que lo vamos a poder trascender y que ya no sean dos vertientes, sino una sola.
Seguimos con saludos. Licenciado Rosy Villegas, del tercer cuatrimestre de Maestría en Educación, nos hace la observación de excelente conferencia. Gracias. Nicolás Partida, del tercer cuatrimestre de Pedagogía, dice gracias, buen tema. Y su paciente Enrique Flores dice soy su fan, doctor Raúl. Gracias, muchas gracias. Cerramos preguntas y respuestas con esta última. Dice, ¿usted cree que una persona con una condición como el autismo o algún síndrome parecido es alguien enfermo? ¿Cuál es su opinión acerca de ello? Bueno, por supuesto que no es una enfermedad, es una condición y es algo totalmente diferente. Y precisamente actualmente se habla mucho de inclusión y es parte de lo que también tenemos que abrir. Entender que las personas con ciertas características o limitaciones no significa que entonces ya no funcionen y no sirvan, ¿ok? Entonces, sí tenemos que abrir esta parte, por un lado. Y por el otro, dentro de la medicina alternativa ha habido muchas terapias que han estimulado este tipo de condiciones. Entonces, la gimnasia cerebral, por ejemplo, he trabajado mucho en gimnasia cerebral con chicos autistas y entonces cuando entran en el ritmo y lo meten dentro de su dinámica diaria, se enfocan y empiezan a relacionarse y empiezan a manejar otras cosas. He hecho experimentos de gimnasia cerebral y meditación con equinoterapia y me han dado resultados maravillosos con niños con TDA, con TDAH, con autismo, bla, bla, bla. Entonces, no es una enfermedad, es una condición y para esa condición pues, debemos de desarrollar, y ya hay protocolos específicos para poder llevar esto, pero tenemos que nutrirlos y la medicina alternativa sí está muy abierta por medio de la meditación, de los ejercicios psicocorporales, de la visualización y el uso correcto de ciertas plantas como los aceites esenciales para estimular la concentración, la memoria, la asertividad o bajar, por ejemplo, a chicos con TDAH, les ayudo con aromaterapia a bajar ese ritmo y enfocarse y concentrarse más. Y no los drogo con medicamentos que los tienen pachecos todo el día y zombies y perdemos la esencia de nuestros hijos. Entonces aquí lo que buscamos precisamente con gimnasia cerebral, con flores de Bach, con ejercicios psicocorporales y aromaterapia, ¿qué hacemos? Enfocamos al paciente desde otra perspectiva y entonces obtiene resultados, sea en estas condiciones o en general. Pero sí, gracias, qué bueno, interesante. ¿Algo más? Pues bien, damos las gracias al licenciado Raúl Campos y me es un honor entregarle el presente reconocimiento. Lo leo, dice Ciclo de Conferencias 2020. Se otorga el presente reconocimiento al psicólogo Raúl Manuel Campos Casas por su destacada participación en el Ciclo de Conferencias 2020 con su ponencia titulada La ciencia y las terapias alternativas, que se efectuó en la Unidad Educativa León Tolstoy el día 10 de agosto, a nombre de la maestra Miriam Medina Zamudio, directora administrativa, y el doctor Lucio Leal González, director académico. Asimismo, el director Leonardo González Gómez, director financiero. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, agosto 2020. Hago entrega del presente reconocimiento. Gracias, licenciado Raúl. Muchas gracias, maestra Samara. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a participar. Y bueno, aquí estamos para lo que necesiten en cualquier proceso o proyecto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues cualquier cosa, aquí estamos. Cualquier cosa, mis contactos lo tienen aquí en la vuelta. Entonces, con todo gusto, aquí andamos. Muchísimas gracias. Pues bueno, chicos, ya para terminar este día de conferencia, el día de mañana, 11 de agosto, se hace extensiva la invitación a 2 conferencias interesantísimas. Comenzamos a las 4 de la tarde con la maestra Paulina Alejandra Contreras Martínez. Ella es maestra egresada de la Universidad de Cuautitlán en ciencias penales y criminalísticas, la cual nos presenta el tema guardia y custodia, discriminación de género en el procedimiento judicial, donde ella nos expondrá los motivos de algunas veces la discriminación por parte de los jueces a los padres de familia para la entrega de custodia aún sin una previa investigación.
siendo estos los padres a veces los más idóneos para la custodia de los niños, y los jueces entregan pues por costumbre o por una discriminación ya de muchos antaños la custodia a las madres de familia. A las 6 de la tarde tenemos la presentación de una gran conferencia magistral a cargo del doctor Víctor Capilla Mora. Él es doctor en Derecho con mención honorífica de la FES Campus Acatlán. Él además de autor del libro Derecho de Amparo por parte de la editorial Limusa, catedrático de la UNAM, integrante del Padrón Nacional de Tutores del programa de maestría y doctorado. Asimismo, ha trabajado en el Instituto Nacional Electoral como asesor de consejero electoral, así como vocal ejecutivo de la Junta Distrital del IEM en Naucalpan en el año 2011, y así su currículum es amplio y lo veremos el día de mañana. El 11 de agosto, él nos presenta el tema el debido proceso, su aplicación y sus consecuencias sociales jurídicas. Esta conferencia nos llevará a una fuerte crítica donde pone en un contrapeso si el debido proceso pesa más que la propia justicia. Nos presentará ejemplos como el de Florence Cassés y algunos otros narcotraficantes y criminales que se encuentran ya en las calles por un mal debido proceso judicial. Agradezco su atención, su participación a cada uno de los alumnos que estuvieron, así como pacientes del licenciado Raúl en estas conferencias, y los esperamos el día de mañana. Gracias y que tengan buenas tardes.